Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes, ya sobrevivientes de esta extenuante jornada, pero no por lo menos de gran envergadura, en donde sendos congresos latinoamericano y nacional del trabajo y la seguridad social se han concitado para tratar temas de trascendencia de la materia laboral. Para no desgastarlos más, voy a proceder a dar lectura a la hoja curricular del doctor Leobardo López Morales, quien es uno de los panelistas que esta noche nos acompaña. El doctor Leobardo López Morales es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. El maestro López Morales es ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, lo ha sido, catedrático en diversas universidades de este país y autor de diversas publicaciones de la materia laboral que hoy nos concita. Tiene el uso de la voz el señor doctor Leobardo López Morales. Sea bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Antes de iniciar, creo que México está viviendo un proceso social complicado. Creo que la educación es lo que nos va a poder salvar. Por ello, mi reconocimiento a los organizadores, al doctor Natividad, al consejero de la Peña y sobre todo a la doctora Monsalve, por contribuir a que nuestra sociedad, en este caso la de México, pueda cambiar para bien. Gracias por la invitación y me uno a los sobrevivientes. Gracias por estar aquí. Bueno, yo les voy a platicar algo sobre la revalorización de los principios fundamentales del derecho del trabajo frente a la Revolución 4.0. Américo Pla nos dejó un concepto muy específico, creo yo, sobre los principios fundamentales del derecho del trabajo. Nos dijo, en esencia, que son la base filosófica sobre la cual debe o debería descansar el sistema jurídico laboral y que en un momento dado, dada su trascendencia jurídica, van a servir como sustento, pero además en un momento dado para salvar alguna laguna cuando la interpretación de la ley no sea clara. Bueno, sobre este punto, ¿cuáles han sido esos principios fundamentales del derecho del trabajo? El principio del derecho del trabajo como un deber y obligación social, la libertad para el trabajo, dignidad, indubio pro operario, equilibrio entre los factores de la producción e igualdad. No me voy a referir a cada uno de ellos, sino más adelante lo haré de manera más específica. En esencia, el sistema laboral mexicano desde 1917 se ha sustentado en estos principios. Y puedo afirmar que solamente a partir de 1980 se le dio esa realidad protectora a la clase trabajadora con la reforma procesal impulsada por el entonces presidente de la República, José López Portillo, que le pidió al doctor Alberto Trueba Urbina la elaboración de esta parte de la modificación a la parte procesal de la Ley Federal del Trabajo de 1970. ¿Qué es la Revolución 4.0? Para no ahondar más, quiero referir, como ya lo han hecho los anteriores panelistas, la revolución industrial esencialmente se presenta cuando la máquina de vapor de James Watt la unen con un telar y tenemos a la primera Jenny, que así le llamaron, que fue la primera máquina en la cual se estableció la producción en línea. El ser humano debe de producir de manera artesanal y comienza ahora a producir a través de máquinas. ¿Qué es la Revolución 4.0? Bueno, cuando a ese proceso de producción le vamos a incluir la automatización, la robótica y la computación avanzada. Realmente no sabemos, y sinceramente lo digo, cuál será las repercusiones laborales que esta 4.0 va a tener. ¿Por qué? En México todavía no tenemos el ensamblaje totalmente en línea. Eso ya se está dando en Europa, en China, en Estados Unidos.
Esos sistemas económicos obviamente no los podemos o todavía no se han podido trasladar a México. Y las relaciones laborales que se van a derivar, pues por lógica consecuencia tampoco. El problema será entonces determinar cuál va a ser el papel de esos principios fundamentales del derecho del trabajo que se han ido sustentando con el paso del tiempo, cuando verdaderamente se implementen estos tres conceptos a la producción. Repito, automatización, robótica y computación avanzada. ¿Qué implica revalorar? La doctrina habla de un Estado constitucional de derecho y que nosotros obviamente tuvimos un pequeño atraso, tal vez de unos 50 años en comparación de otros países, tratándose de justicia constitucional o de tribunales constitucionales. ¿Cuál fue el devenir histórico brevemente? Recordemos los juicios de Nuremberg. El problema de ahí obviamente se juzga a un general nazi. El meollo del asunto es, el general nazi dice, bueno, ¿por qué me vas a juzgar si la ley nazi me da autorización de abrir la llave? De ahí obviamente viene algo que se dio en el ámbito jurídico que rebasó hasta el entonces derecho positivo. Obviamente los alemanes lo entendieron muy bien y legislaron con base en eso. Su ley de Bonn de 1949, que tiene como punto principal la dignidad del ser humano. Y casi la mayoría de las legislaciones en Europa establecieron esos conceptos. Dos cuestiones fundamentales que se dieron en esos países a partir de 1949 a la fecha: tribunales constitucionales y una relación precisa de derechos fundamentales en cada una de sus constituciones. En México tuvimos un pequeño atraso. ¿Cuándo podemos hablar de un tribunal constitucional? A partir de la reforma del 94, cuando se deja de tener una corte de 21 ministros, pasa a 11 ministros, dejar de ser 4 salas, pasan a 2 salas, y el problema que tenemos y que en otros países de Latinoamérica no lo tienen es, por ejemplo, Colombia, tienen su rama judicial dividida, tienen una Corte Suprema, una Corte Constitucional, un Consejo de Estado. Es decir, la Corte Constitucional interpreta la Constitución. En México, el problema es que la Suprema Corte de Justicia interpreta la Constitución, sigue siendo Corte de Casación y sigue resolviendo contradicciones de tesis. Todo el trabajo esencial de la Corte se la lleva resolviendo contradicciones de tesis, no solo de los tribunales colegiados de circuito, sino ahora de los plenos de circuito. Entonces, tenemos una gran carga de trabajo para 11 personas y la verdad es cuestionable. Bueno, pero ¿qué pasa con esos principios? Bueno, esos principios fundamentales que Robert Alexy nos dejó en su teoría de los derechos fundamentales, que lo que hizo Robert Alexy fue sistematizar y desglosar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. Robert Alexy en su libro nos señala que esos principios como máximas que se pueden ponderar, y viene la ley de ponderación, la ley de probabilidad, y nos hace todo un esquema. ¿Qué pasa o qué ha pasado con esos principios o con esa ponderación que tenemos actualmente? Bueno, esos principios pasan de la legislación civil a la legislación constitucional. Bueno, y mi pregunta es, ¿por qué no en materia laboral pueden hacerlo? Y algo con lo que ya quiero concluir para no cansarlos es, ¿por qué no seguir el orden y el ejemplo que nos dejaron los griegos? Dos máximas de los griegos, orden y constancia. ¿Por qué desde Tales de Mileto dejamos de hablar en vocativo y él nos dejó 2 líneas paralelas, siempre van a formar un triángulo? A partir de hace más de 2000 años es la máxima. Decía el doctor Reynoso con toda exactitud, ¿por qué tenemos que temer? Si seguimos el orden y constancia de los griegos, que desde hace más de 2000 años, repito, lograron esa orden y constancia. Bueno,
¿Qué va a pasar entonces con esos principios fundamentales? ¿Cómo se deben de revalorar? Y esa es la propuesta. Obviamente, siendo ordenados y constantes. No podemos pasar de una nueva legislación, 1 de mayo de 2019, una legislación laboral, yo me preguntaría, ¿se ajusta a la realidad laboral de un trabajador y de un patrón o a la realidad de un poder judicial, tanto federal como estatal? Más bien yo creo que como está la reforma, se ajusta a las necesidades del poder judicial, no a las verdaderas necesidades de lo que está allá abajo en el piso, en la realidad. Segundo, no podemos seguir transitando en el hecho de los salarios caídos, de que si es capitalizable o no es capitalizable el interés. Bueno, para el banco sí es capitalizable, para los trabajadores no es capitalizable. No podemos seguir en el hecho de que la Suprema Corte de Justicia, en el incidente de falta de personalidad, primero diga, ¿sabes qué? Si es un acto de imposible reparación, amparo indirecto. Después, no, te tienes que ir hasta el amparo directo para hacerlo valer como violación procesal. Y en el mes de agosto sacan otra jurisprudencia que dice, si eres trabajador, no te preocupes, ya ni siquiera promuevas el incidente. En amparo directo lo puedes hacer hacer valer como violación procesal. Y entonces imagínense la zozobra del abogado del patrón. No podemos seguir transitando bajo ese camino. Y con esto último quiero finalizar. Ahí he hablado de dignidad como ponderación en los factores económicos. Y con esto concluyo. Si los poderes judiciales en los estados no reciben el dinero necesario para implementar la reforma laboral, esto va a ser un caos. La federación sí tiene el dinero porque tiene un peso político y hay que ser realistas. Tiene un peso político específico y le van a dar todo el dinero que quiera, todo. La reforma laboral en los estados no va a funcionar si no hay capacitación de los operadores y, sobre todo, otra cosa que la reforma ha dejado fuera, ¿cuándo vamos a empezar a capacitar a patrones y a trabajadores antes de una relación de trabajo? Trabajador, ¿por qué la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no promueve programas de capacitación? No es en específico. Trabajador, tienes la obligación de respetar a tu patrón, patrón, tienes la obligación de respetar a tu trabajador, porque son personas y esa persona tiene dignidad y la dignidad es el derecho a tener derechos. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Leobardo López Morales por su atinada participación en este panel. Procedo a dar lectura al currículum del doctor Giancarlo Tobar Ortega, quien también nos acompaña esta noche. El doctor Tobar Ortega es tecnólogo en promoción de la salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nariño, Colombia. Es estudiante de pregrado del programa de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca, también en Colombia, y es destacado por ser investigador y coordinador del Semillero de Investigación en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Cauca, en la sede norte del Cauca, Colombia. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Tobar Ortega, y sea muy bienvenido. Gracias. Bueno, reciban todos buenas noches. En esta ocasión, pues agradecer al Instituto Latinoamericano y a la Sociedad Mexicana, especialmente pues a la doctora Marta Monsalve por la invitación y por apoyar este tipo de investigación y este tipo de procesos académicos. Como bien lo mencionó el moderador, ahorita curso último año de Derecho en la universidad y para mí es de gran honor estar aquí frente a ustedes, de alguna manera exponiéndoles mi propósito investigativo en cuanto al impacto y las transformaciones sociolaborales a causa de las innovaciones tecnológicas en la Revolución 4.0.
Como ya lo habían mencionado anteriormente, la Revolución 4.0 constituye un nuevo modelo que tiene que tener en cuenta el derecho laboral frente a los nuevos retos normativos que éste emplea. Como bien sabemos, hoy en día encontramos diferentes plataformas digitales como Uber, Glovo, domicilios.com, que no están reguladas de una manera pues normativa, ni tampoco el Estado ha hecho para que se normative. Entonces, lo que hace el derecho laboral en ese sentido es trabajar por una política pública, lo que se está trabajando en Colombia, en favor de un proyecto de ley, el 082 del año 2018, en conjunto con el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 348, que estipula que el Estado Nacional debería garantizar este tipo de normatividad en alianza con el Ministerio de Trabajo, las TIC, que son las Telecomunicaciones de la Información y la Comunicación, el Ministerio de Hacienda y también pues el Ministerio de Salud. Ese es el fin primordial ahorita en Colombia, es regular ese tipo de plataformas digitales, porque pues para tratar de que haya gente trabajando en plataformas digitales, de alguna manera se les dice a los trabajadores que van a tener la garantía de un cumplimiento de derechos fundamentales mínimos que tiene todo trabajador convencional, pero no es así. A la hora de la práctica, a la hora de la realidad, este tipo de trabajadores digitales no cuentan con las suficientes garantías mínimas de acuerdo a una normatividad en el empleo. Como bien lo manifestó la OIT en su informe del año 2019, cada vez son más los que acceden a ese tipo de plataformas, y como lo dijo la destacada economista Ber, ella dijo que se debería regular ese tipo de plataformas para que no haya precarización laboral ni tampoco empobrecimiento a nivel de las empresas y a nivel de los trabajadores. También, según pues, la Organización para la Comisión y el Desarrollo Económico, manifestó que también alrededor de 20.000 a 25.000 son los ahora, como decir, el promedio de trabajadores digitales en el mundo. Colombia, en ese sentido, ostenta el 56.1% de trabajadores autónomos, que ese término tiene diferentes connotaciones a nivel nacional, global, en el sentido social, crítico y constitutivo. Es decir, trabajador autónomo se conoce como trabajador por cuenta propia o trabajador que se denomina crowd worker en sentido europeo. Este tipo de trabajadores se les denomina así en el sentido de que ellos se les garantiza que van a tener flexibilización laboral, en el sentido de que ellos pueden escoger sus horarios de trabajo, pueden determinar cuál va a ser su salario, determinar en qué momento van a acceder a las vacaciones, pero sin tener en cuenta pues que la estabilidad laboral no se encuentra, ellos están desprotegidos porque ni siquiera tienen un sistema de gestión que cobije en cuanto a riesgos profesionales y en cuanto a accidentes de trabajo. La plataforma es clara cuando los admite y les dice que tienen que tener un documento de identificación y su mano de obra, que es por ejemplo su bicicleta o su motocicleta cuando son mensajeros o repartidores de comida rápida. Entonces, en Colombia, el modelo de principio de protección social se enmarca en el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 56, que estipula que las obligaciones del empleador son de otorgar a este tipo de trabajadores los recursos mínimos para que ellos estén protegidos frente a este tipo de accidentes que se pueden ocasionar en el desempeño del cumplimiento pues, de esta actividad. Igualmente, en su artículo 57 estipula el deber de obediencia y cumplimiento por parte de los trabajadores frente al trabajador. Es decir, que tanto ambas partes, trabajador y empleador, deben velar por cumplir con un modelo garantista y de protección social. También se debe tener en cuenta en ese sentido que el principio de protección social embarca otros tipos de derechos que son irrenunciables para el trabajador, no solo para este tipo de trabajadores que prestan sus servicios frente a una plataforma digital, sino para cualquier tipo de trabajo, tanto a nivel nacional como a nivel global e internacional. Es decir, que este principio de protección social de alguna manera debería dignificar el trabajo y potenciar este tipo de garantías que son mínimas para cada trabajador. Como pues ahorita lo manifestamos, lo manifesté en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que estipula es buscar una política íntegra que busque trabajar por unos mecanismos de protección social
a nivel nacional que sean universales, es decir, que se trabaje en el sentido de un bloque de constitucionalidad que Colombia pues lo tiene instituido en su Carta Política, en su artículo 53, que trae a cabalidad la exigencia para Colombia para primero, en primera instancia, crear el Estatuto de Trabajo, porque Colombia únicamente cuenta con un Código Sustantivo de Trabajo, pero no un Estatuto de Trabajo en sí. Entonces, el bloque de constitucionalidad lo que exige es crear en primera medida un estatuto de trabajo donde de alguna manera se regulen este tipo de trabajos no convencionales. En segunda medida, tener en cuenta cuáles son las recomendaciones que se deben tener por parte de la OIT y los tratados nacionales que estipula o que son radicados por cualquier país en trabajar por este bloque de constitucionalidad. También se tiene que tener en cuenta que cada país debe tener aval por parte de la economía digital. Cada país debe trabajar por una economía digital que sea participativa, incluyente, que de alguna manera beneficie no solo la productividad del país, sino que también tenga en cuenta que los trabajadores también tienen derechos. Cuando hablamos de plataformas digitales no estamos hablando de derechos que sean virtuales. Esos derechos deben ser acogidos por el Estado colombiano en ese sentido y cualquier Estado deben ser protegidos a cabalidad, tienen que tener eficacia y cumplimiento para pues que no, de alguna manera no exista un detrimento tanto a nivel de las empresas como a nivel de cada trabajador. La OIT manifiesta y es clara que se debería trabajar en el modelo tripartista que son los empresarios, los trabajadores y el mismo Estado. Entonces, de alguna manera es como exigir esa presión por parte del Congreso porque el proyecto de ley ya está, se estancó únicamente porque no pasó, por ejemplo, los debates en cuanto al sistema de seguridad social. Prácticamente ahorita Colombia está en a sacar a puertas de sacar una reforma en seguridad y pensiones. Entonces, eso es lo que ahorita le dio como para detener eso. El proyecto de ley es muy claro y sí regularía este tipo de trabajo frente a las plataformas digitales y de alguna manera garantizaría el óptimo cumplimiento tanto a nivel económico, tanto a nivel personal y de cada trabajador. Entonces, eso por ahora ese es el proyecto ahorita que tengo, esos son los avances que he construido y de alguna manera es bueno que lo tengamos en cuenta, de que cada país sea consciente y cree nuevos sistemas de gestión, tanto a nivel económico, tanto a nivel social, tanto a nivel educativo, y se empiece a trabajar desde una cultura, tanto a nivel de la empresa y también a razón del trabajador, porque el trabajador también debería incluir en su política de la empresa el cumplimiento de una seguridad social, de una seguridad vial para este tipo de mensajeros que son los que se transportan mediante un vehículo particular o un vehículo que es como una bicicleta o una motocicleta, de alguna manera exigirle al menos las garantías mínimas de protección que son lo que toda política de cada empresa debería tener en cuanto a su política de ingreso para darles el empleo y a su política de manutención y de estabilidad en el empleo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Giancarlo Tovar Ortega. Apreciamos muchísimo su valiosa aportación, doctor, y lo que usted puede traernos como experiencia que vive en su país. Sepa lo que México es su casa. Muchísimas gracias. A continuación, y de manera muy breve, voy a dar lectura y a sintetizar el extenso currículum de nuestro último ponente, quien es el doctor Juan Francisco Solorio Cardiel. El doctor Solorio Cardiel tiene estudios de licenciatura en Derecho por la Unidad Hispano-Mexicana, tiene especialidad en Relaciones Laborales, maestría en Derecho Laboral, tiene maestría en Impuestos y doctorado en Derecho. El maestro Francisco Solorio tiene también estudios y especializaciones en las Universidades Nacional Autónoma de México, en la Universidad Panamericana, en el IPADE, y ha también estudiado en el extranjero, particularmente en la Universidad de Harvard Business School y en la Universidad de Almería de España. El licenciado Solorio es a la fecha director general y socio fundador de su despacho jurídico, en donde es abogado postulante, Solorio Nieto Abogados, S.C. Tiene una experiencia docente muy amplia
en donde ha impartido desde hace varios años la cátedra de Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho Procesal de Trabajo, y asimismo ha impartido clases en diversas universidades en las maestrías de impuestos y tiene membresías destacadas como la de la Barra Nacional de Abogados y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Bienvenido, doctor Solorio Cardiel. Tiene uso de la palabra. Muchas gracias. Algo que no puede faltar es que también soy miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social. Pues primero que nada agradecerle a la doctora Marta Elisa Monsalve Cuellar la invitación a este foro, al señor consejero y maestro Luis Gerardo de la Peña y al doctor Tomás Natividad. Bien, pues ya soy el último, la verdad es que agradecemos este último panel, la paz a ustedes, y voy a pedir autorización para que me dejen hablar sin anestesia. ¿Sí? ¿Les parece? Así como vamos. Definitivamente, bueno, pues ya mis antecesores en espléndidas y muy claras exposiciones han dejado claro lo que es el tema de esta revolución 4.0. Lo que sí considero yo apuntar solamente en este espacio es que definitivamente va a tener efectos disruptivos, no podría no tenerlos, pero que de forma alguna tenemos una bolita mágica o pretendemos o pudiéramos saber o entender las consecuencias o la evolución que esta va a tener y cómo se va a ir dando. Soy partícipe de las nuevas tecnologías, soy un promotor de estas nuevas relaciones de trabajo, por lo tanto estoy optimista ante este tema. Aquí he escuchado muchos lamentos y muchas quejas y muchas incertidumbres. Yo creo que no, yo creo, ¿no? Que bueno que soy el último, ya no hay tantos. Entonces, yo creo que sí hay que cambiar, pero hay que evolucionar. El iPhone ya está en el 11, los derechos humanos vienen evolucionando ya también en generaciones. Pues el derecho laboral tendrá que cambiar y qué bueno que cambie, no puede quedarse así. Ya superamos ese 1917, ya no son las condiciones que fijaron en el 17. Entonces, decía yo que definitivamente va a causar cambios, va a causar estragos, pero habrá que recibirlos como sus antecesoras, ¿no? También, ya lo mencionaron los otros expositores, a la luz del tiempo, bueno, pues también se esperaban estos con cada una de las revoluciones como se fueron dando. ¿Qué habrá que hacer? Bueno, pues ese es un tema que sí nos ocupa, no debiera preocuparnos, pues claro que no. Transformaciones fueron, transformaciones hoy son y transformaciones vendrán y nosotros seguiremos estando. El derecho del trabajo seguirá estando, es mi percepción. ¿Qué pasa con todas estas nuevas formas de ver el trabajo? Si es que se ven como formas de trabajo, si es que sin necesidad de trasladarlos a algún hospital y que te diga por teléfono, bueno, recétale esto. ¿O qué cliente no tendría la comodidad y confianza de decirle a su abogado una confesional al día siguiente? Para él importante, para el cliente, claro. No para el abogado que le dijo que a todo dijera que no, para él no hay problema, pero para el cliente sí. Decir a las 11 de la noche, tengo estas preguntas, tengo estas angustias en un WhatsApp. Entonces, ¿qué preferiremos decir? No, pues ya está el horario de oficina que se atendía de las 6 a las 8 y ya no contesta nadie, hasta el día siguiente a las 9 de la mañana. A lo mejor se vivía más tranquilo, no lo sé. No sé si sea bueno o malo. Entonces, definitivamente, tenemos que aceptarlo porque es lo que hoy tenemos. Bueno o malo, no lo sé, pero es lo que hoy tenemos y es con lo que debemos de lidiar. ¿Qué hacer ante esta situación, ante esta 4T? Yo creo que sus antecesoras nos han ayudado a identificar que las habilidades son las que se han ido desarrollando y cambiando. Por lo tanto, yo apostaría al perfeccionamiento de las habilidades. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién se va a involucrar?
Pues sí, vamos a ocuparnos, no preocuparnos, pero ¿quiénes nos vamos a ocupar? Bien, se escuchó en este congreso por la doctora Marta que va a haber una demanda importante de técnicos en computación, de personas, de desarrolladores de programas, y una demanda muy importante. Se ha escuchado que vienen empresas de otros países a revisar, sobre todo en el Instituto Politécnico Nacional o en la propia UNAM, a los especialistas en robótica y en ese tipo de cosas, y se los llevan. Entonces yo creo que esa es una gran rama de oportunidad, como también preparar a los cuidadores, ¿no? Yo dije, bueno, pues cuando escuché el tema me vi en un futuro y dije, pues claro, ¿no? ¿Quién me va a cuidar? Entonces son habilidades, yo apostaría al desarrollo de habilidades. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Recordarán ustedes cuando se le decía al líder sindical, oiga, necesito una persona que cuide la línea de producción, o necesito que me mande un estibador, o necesito que me mande algún puesto? Y el líder sindical lo enviaba, el líder sindical. No hablo del que le mandaba al compadre o al hermano, no. Sí hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Los líderes sindicales cumplían esa función, hoy arrebatada por el outsourcing. Dicen, sí es bueno y es malo, el malo se tiene que acabar y adiós, ese sí no hay ninguna duda, el que quebranta los derechos de los trabajadores se tendrá que ir. Pero hay otro outsourcing, que no sé si sea bueno o malo, pero es el que le ayuda a respirar a los patrones hoy, y a muchos le ayudan a respirar. ¿En qué sentido? En la alta carga impositiva que el Estado tiene y que no le preocupa ni al Estado ni a los sindicatos, ni a nadie. Hoy en día contratar a un trabajador implica casi el 50% del salario en impuestos. ¿Qué es lo que hace el patrón? Pues bajar la base gravable. ¿Quién le ayuda? El outsourcing, y obviamente se beneficia. No es que fuera creado exprofeso para quebrantar los derechos de los trabajadores ni atropellárselos, claro que no, en muchos de los casos. Quisiera que me disculparan no hablar, hablar en generalidad no lo implica, pero es para ir pronto pues. Entonces, si el sindicato, imagínense ustedes, como ayer también escuchamos aquí, que si a los sindicatos no se les iban a pagar sus cuotas, porque con justicia el trabajador de hoy va a decir, ¿y qué obtengo a cambio? ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿De qué me sirve tener un sindicato y que me retengan las cuotas? No tenemos respuesta. Realmente, ¿qué está haciendo hoy? El líder sindical de hoy, ¿qué está haciendo? Reformando comités y yéndose a la eternidad, y 20 años al 24 y al 26, insensatos. ¿Quién les garantiza que mañana van a amanecer vivos? Y tratan de perpetuarse en el tiempo reformando los comités. Si no van a tener un trabajador que les dé dinero, que vote por él, vamos, que le pague sus cuotas, a eso me refiero, o bien que esté con ellos en un proceso de esta panacea que dicen que va a acreditar la democracia, la constancia de representatividad. ¿Qué van a hacer? Pero entonces, ¿a quién le dejamos ese papel? ¿A quién le dejamos ese papel de pertenecer, de hacer, de poder formar un ecosistema legal, un ecosistema material en el que se pueda dar esta buena relación de trabajo? ¿Y por qué digo ecosistema? Porque si vuelvo a hablar del sindicato, pues eso es algo que está estigmatizado. Por una razón justa o por una razón injusta, tampoco lo sé. Pero hoy está estigmatizado. Hoy un joven no quiere hablar de un sindicato. El Estado, vamos a dejarle la responsabilidad del Estado. Evidentemente nos ha demostrado desde siempre que no le interesa, lo que le interesa es la contribución. Vamos a hacer una ley que haga que contribuyan las plataformas digitales y vamos a hacer que le entren. Ajá, ¿y los trabajadores? Ya se dijo por ahí un antecedente de que en algún país ya se está regulando, bueno, qué bueno, pero al rato se desregula y al rato lo hago a mi modo y tengo el Congreso y lo hago como quiero. Entonces, ¿el Estado verdaderamente? ¿Es realmente el Estado el que tiene que rescatar y ver que los trabajadores estén cuidados? No, señores, son las organizaciones sindicales. En este momento de penumbra y tinieblas, la única luz
que yo veo que puede dar claridad es la organización de trabajadores. Como lo señala propiamente la última parte del 360, ¿no? Y que no está regulada, que sí, no abordaré el tema legal, ni es la intención de esta parte de la exposición. Esa organización de trabajadores, como la historia misma nos ha demostrado, el derecho individual no surge por sí, surge por la fuerza colectiva. Pero una fuerza que no es de Estado, una fuerza que no elige gobernadores, una fuerza que no elige incluso presidentes. Recordemos que en la historia de este país teníamos un líder sindical que podía poner gobernadores y presidentes. Hoy ya no puede suceder. Hoy el sindicato tiene que, o las organizaciones de trabajadores, como se le cambie el nombre o como se le quiera llamar, los mismos sindicatos, tendrán que replantear sus objetivos, tendrán que saber cuál fue el origen de su nacimiento. El mundo debe girar en la forma en la que los sindicatos van andando, en la forma de la que las organizaciones de los trabajadores van andando. Son los que mueven al mundo, deben de mover al mundo. Es una parte importante de la economía. Hablé de un sistema armónico que obviamente influye el patrón, por supuesto, y si quieren o no el Estado. ¿A dónde voy con esto? Si quieren o no el Estado, es una decisión de ellos, no es una imposición, no es andarle buscando un acomodo a la ley. Imagínense un sindicato que está buscando acomodarse a la ley que le pone otro, que camina como camina, lo dice, como le dice que camina el mundo. Bien. Cuando una verdad no es defendida, termina siendo oprimida. Cuando el error no se combate, se propaga, ¿no? Basta de quedarnos callados. El día de ayer, no sé, yo creo que a todo el mundo le llegó a sus WhatsApp una propuesta en la que hasta se nos va a quitar las cédulas, ¿no? Si interpone para la modificación a la ley de amparo, ¿no? Y que si el abogado no justifica, lo vamos a pasar al Consejo de la Judicatura y que él diga y va a ser sancionado. Y una de ellas es quitarle la cédula, claro. Porque no, pues si quiero ser mi aeropuerto y no me dejan, ¿no? ¿Vamos a seguir así? ¿Vamos a seguir agazapados? A mí me enseñaron que más valía morir de pie que vivir de rodillas. Y no encuentro otra fórmula. Los sindicatos, la historia nos lo dice, no son pro gobierno. Podrían convivir y podrían armonizar si le interesa al gobierno. Y si no, ellos deben reivindicar esto. En la habilidad, tampoco es a la lucha y salgan a la guerra, pues así va a terminar siendo. Porque ya estoy por terminar, pero imagínense ustedes que eso no pasa hoy, eso es en Tucumutú, que presentan su contrato colectivo de trabajo y le dicen tu constancia de representatividad, y en ese proceso, cuando vuelves a llegar, ya te encuentras un sindicato que sí acreditó y ya no lo puedes depositar tu contrato, por lo que quieran. ¿Vas a permitir, sindicato, que alguien se quede ahí? Por supuesto que no. ¿Qué va a haber en las calles? Sangre, claro. ¿O qué te vas a dejar así nada más porque sí? Bueno, pues ya vino el otro, o ya vino el preferido del que está ahí dando la información. Eso no pasa aquí en México. No. A mí me parece que son buenas las reformas. Necesitábamos, bueno o malo, pues no sé, eso lo va a decir el tiempo. Ya necesitamos un cambio, sí. Los sindicatos blancos o de protección surgen por culpa del Estado. ¿Que yo me di mi toma de nota? Claro que no. Primero se ponen a dar tomas de nota, y ahora sí los queremos regular. Ya no sabemos ni quiénes son ni dónde andan. Y a ver pero bueno, ya pasaron por un proceso para una toma de nota. ¿Quién la dio? Pues ellos mismos. Voy a terminar esta participación con este recordatorio para mí. Uno de los libros que a mí me invita a ser abogado, que me ilusiona mucho,
es Sala de Jurados. El autor es Quentin Reynolds. Y cuenta la historia de Samuel L. Libovis, un juez de las Cortes Penales de Estados Unidos. Él, abogado, postulante, implícitamente, no podría decir perfecto, pero pulcro en su actividad como abogado, como contrario, como académico y exitoso profesionalmente. El Estado dice, te vienes de juez, te vienes de juez, no un juez de 48, de 45 días, no, un señor que ya pasó por controlar el sentimiento colérico, que la experiencia ya le dio también el intelecto. Imagínense ustedes, ya para terminar, que tengamos a don Tomás Natividad, de titular del Centro de Conciliación y Registro, al doctor Arturo Martínez y González, de presidente de una junta. ¿Creen, con el respeto que se me merecen, y lo voy a decir porque son mis amigos, me honro en decirlo, que necesitan dinero, que necesitan andar pidiendo ahí lo que anden pidiendo, si es que se piden con alguna autoridad? Claro que no, son señores que ya están hechos. ¿Y qué queremos de ellos? Su experiencia. Ese criterio de decir, aquí te estoy exhibiendo un certificado médico, perfecto, aquí te instruyo al actuario para que vaya a verificar que este señor que no pudo venir porque está muy malo, de veras está postrado en una cama. Y donde no, entonces te ejecuto acciones sancionadoras. Aquí no vamos a jugar. Dice la Junta de Conciliación, ¿quién la hizo así? Habrá que revisar los expedientes y revisar cuántas audiencias no diferimos nosotros los abogados, porque no traías pruebas, porque ya fue el avanzado de la hora, porque no tenías ganas, porque no llegabas. Nosotros mismos lo corrompimos. ¿Qué necesitamos? Que gente así esté al mando, esté de titular de estas dependencias. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Muchísimas gracias al doctor Francisco Solorio Cardiel. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos solamente a cerrar con la entrega de los reconocimientos y les apreciamos mucho su invaluable asistencia. Con la enseñanza de mi escuela judicial, Poder Judicial Mexiquense y su escuela judicial, orgulloso fruto